El carruaje se detuvo al borde del foso y el castillo de Valdoria exhaló herrumbre. Inés bajó sin ofrecer la mano. El barro le subió a la bota, mantuvo la espalda recta. Detrás, el emblema del marqués de Ferrán, 2 llaves cruzadas, encogido en la madera, como si también pidiera perdón. No hubo recibimiento, antorchas que lloraban aceite y un portón con dientes. Inés escuchó el compás de los guardias. 5 pasos, pausa, 2 giros. Lo memorizó. La lluvia marcaba el ritmo, el hierro, la clave. Pensó en la distancia. Dejó Albión 3 días atrás. Aquí el aire sabía a metal. Sonrió apenas, como si hablara con un testigo invisible. Por cierto, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? La pregunta le ancló el pulso. No era prisionera. Era una cuenta por saldar. Ferrán la vendió para tapar deudas abiertas con cartas marcadas. Sangre por intereses. Si la habían puesto en la balanza, sería el peso que decide. Una doncella corrió con un paraguas inútil. Inés lo apartó con un gesto. Junto al puente levadizo, una rosa de hierro estaba incrustada en la piedra. Creyó verla por primera vez, hasta recordar la pieza oculta en el forro de su falda. El maestro de llaves se inclinó. Ella no respondió. Siguió al hombre por el corredor lateral mientras contaba respiraciones ajenas. En el patio, la corte menor fingía ignorarla. Veteranos con cicatrices, contables de tinta, milicianos sin escudo. 3 fuerzas que se soportaban por necesidad. El castillo no era hogar, era mecanismo. La alojaron en la torre norte. La frase del heraldo, fría y protocolaria, cayó como moneda hueca. Torre que no ve el sol ni las rutas de comercio. Mensaje sencillo para quien lee entre piedras. Subió peldaños midiendo pasos. Un guardia nuevo dejó la lanza rozando el pasamanos. Otro, veterano, corrigió su propio ritmo. Detalles que son llaves. La cámara tenía lo justo. Cama firme, arcón tosco, jarra de agua con sabor a hierro. Inés cerró la puerta. Fue a la ventana estrecha, calculó ángulos. Si el relevo se retrasaba 1 minuto, la sombra cubriría la pasarela. 1 minuto puede ser pasadizo. Abrió el forro de la falda. La rosa de hierro fría y pesada saltó a la palma. Tallo de espinas, centro con marcas mínimas. Acercó la flor a la vela. El metal devolvió un brillo apagado. Probó con una aguja del dobladillo. 3ª espina. Clic. El tallo giró y el corazón de la rosa se abrió lo justo para un rollo minúsculo. El papel crujió como piel vieja. No había firma. Una letra estrecha dictaba 4 palabras. El que guarda, paga. Debajo, una fecha. La fecha le cortó la respiración. La noche en que ardieron los establos de Albión, sin viento. La noche en que 5 nombres se borraron del registro parroquial. La noche en que Isabel de Albión, su madre, se convirtió en hueco con memoria. No tembló. Guardó el rollo, cerró la rosa y la dejó apuntando a la puerta, como perro de hierro. Acercó la vela a la ventana, dejó que el silencio hiciera ruido. En su mente apareció un gesto que no era suyo, una mano enguantada colocando una rosa idéntica sobre un retrato. En el marco, la misma fecha. El castillo respiró con ella. Alguien contó monedas. Otro rezó por las que faltaban. Inés eligió ser espina, no flor. Enderezó la capa. Tocaron a la puerta. No contestó. Quien llama primero pierde terreno. Un golpe breve. 2 pausas. Patrón alterado. Una noche larga exige madrugadas más largas, dijo sola. Abrió. El maestro de llaves esperaba con bandeja y mirada que evitaba esquinas. Dejó comida y se fue. Inés volvió a la mesa. Corrió el dedo por el tallo y sintió una muesca. En la base, la inicial más nítida que en el papel. D. Junto a la letra, la fecha grabada al fuego. El mensaje ya no era recuerdo, era firma. No era Ferrán ni un contable, era la letra que preside estas murallas. Inés apagó la vela y escuchó.
La lluvia rebotó en la piedra como tambores lejanos. El portón cerró los dientes. En algún punto, la guardia cambió de paso. Sonrió sin mostrar dientes. Colocó la rosa sobre el arcón y empezó inventario. 3 rutas hasta la capilla vieja, 2 salidas, un punto ciego bajo la escalera. Llamó al cansancio por su nombre y lo dejó fuera. Miró de nuevo la inicial. D. Si el duque dejó su marca en la rosa o la heredó de manos más viejas, el resultado era el mismo. La deuda guía el hierro. Sostuvo la flor junto al pecho y dejó que el frío le afilara la atención. La lluvia menguó. Un relámpago silencioso mostró un segundo la línea del foso. Inés midió la distancia y la memoria le devolvió otro chasquido. El retrato, la mano, la fecha. 3 clavos sosteniendo un cuadro, uno torcido. Si ese marco está donde cree, habrá rendija hacia el corredor sacro. Bajo la muesca el metal presentaba desgaste de uso. No era adorno, era herramienta. Se permitió una sola línea. No soy trofeo, soy garantía de pago. Encajó la rosa en el dobladillo, extinguió la vela y se sentó a escuchar el relevo. Cuando la torre respiró el minuto de sombra, sonrió. Llegó como mercancía, empezaba a cotizar como riesgo. Entonces lo vio. En el canto del tallo, al ras de la soldadura, la marca de fuego repetía la fecha y la letra D con precisión que no deja dudas. No era copia tardía, era origen. La pregunta tomó forma, tan afilada como la flor. Si la inicial es del duque y la fecha es la de la masacre, ¿qué deuda piensa cobrarse conmigo? ¿O qué deuda tendré que cobrarle yo a él? Afuera, el portón terminó de cerrar, y la noche dejó de fingir neutralidad. El amanecer no trajo luz, sino un gris de plomo que aplastaba el horizonte. El castillo de Baldoria parecía absorber cada rayo en sus muros húmedos. Inés descendió la escalera de la torre norte, observada por ojos que no se encontraban entre sí. La servidumbre, la guardia, los mercaderes que pululaban en los pasillos. El aire olía a pergamino, hierro y deuda. Pronto entendió que aquel lugar no era una fortaleza, sino un tablero donde cada facción esperaba mover pieza. Había 3. La primera, la Guardia Vieja, formada por veteranos que habían servido a la difunta duquesa y que ahora arrastraban más cicatrices que lealtades. La segunda, la mayordomía mercantil, hombres de cuentas y bolsillos, algunos ligados a las mismas deudas que habían condenado a Ferran a venderla. La tercera, la milicia nueva del duque, reclutas que no tenían linaje ni pasado, solo obediencia comprada. El equilibrio era tan frágil que un rumor podía ser espada. Inés lo percibió en los pasillos, donde las conversaciones se interrumpían al verla. Nadie la recibía como dama. Todos la catalogaban como moneda en movimiento. Le ofrecieron un asiento en el comedor menor. No aceptó. Prefirió recorrer el claustro, observar los ritmos, leer las rutinas. Un mozo de armas arrastró un barril con esfuerzo innecesario. Alguien había llenado más de la cuenta para retrasar a la tropa. La escribana de la contaduría discutía con un mercader sobre un envío de grano que desapareció en el puerto. Y en el patio de armas, un soldado joven escondía bajo el jubón un pergamino doblado en exceso, como quien teme que la tinta hable más que él. Cada escena era un hueco en la muralla, y ella se dedicó a contarlos como si fueran monedas. Al mediodía, un hombre de rostro huesudo se le acercó. Vestía la librea sencilla de los escribanos, pero sus manos estaban manchadas de tinta hasta los nudillos. Se inclinó con torpeza y murmuró: «Soy Lira, mantengo las cuentas del ala este». Inés lo miró en silencio. Dejó que el hombre siguiera, porque el silencio es carnada. No debería decírtelo, pero hay registros que no cuadran. Los libros oficiales son solo fachada. El verdadero archivo está en la capilla cerrada, la que lleva el emblema de la rosa en hierro. Ese detalle no era gratuito.
La rosa volvía a florecer, no como adorno, sino como cicatriz. Inés agradeció la información sin palabra. Un leve gesto de cabeza bastó. Lira se marchó rápido, como quien teme que la verdad tenga testigos. Por la tarde, Inés regresó a su torre. Allí sacó la rosa de hierro de su forro y la giró bajo la luz tenue. El metal tenía la misma marca que Lira mencionó. Un relieve mínimo, apenas perceptible, idéntico al que había visto en el muro de la capilla cerrada cuando cruzó el patio. Coincidencia imposible. Este lugar no me traga, pensó, se atraganta conmigo. No era casual que el duque la hubiera alojado en la Torre Norte, la única desde la que se veía la capilla de la Rosa. No era castigo, era advertencia. Un trofeo no necesita vista, un peón sí. La noche cayó con el sonido de trompas en el patio. Cambio de guardia. Inés observó desde su celda el ritual de los veteranos, siempre lento, con pasos pesados, y el contraste de los jóvenes reclutas, rígidos como acero recién forjado. La fricción entre ambos era un incendio esperando chispa. Bajó la mirada a la rosa en su palma. La fecha grabada no era simple recuerdo, era señal de deuda compartida. Ferran y el duque estaban unidos por esa misma noche. La pregunta era quién había escrito la palabra paga. Se levantó y se acercó a la ventana. En el claustro, Lira se movía con una lámpara encendida a destiempo. Demasiado visible, demasiado torpe. Un cebo. Alguien lo usaba para medir la atención de los muros. Inés no pensó en salvarlo. Pensó en aprovechar la distracción. Cada movimiento en Baldoria podía ser usado, y si ella era una moneda, también podía ser arma de cambio. Dejó la rosa junto a la jarra y murmuró, sola, como un juramento breve. No soy moneda, soy la mano que la cambia. El portón del castillo se cerró de nuevo con un gemido de hierro, y la capilla, oscura, respiró en el horizonte. La campana del alba repicó con un sonido hueco, como si la piedra misma estuviera cansada. Inés no había dormido. La vela ardió hasta el final y la rosa de hierro quedó negra por el humo. No necesitaba descanso, necesitaba cálculo. El mensaje de Lira aún le quemaba en la memoria. Los libros verdaderos estaban en la capilla cerrada, marcada con el mismo emblema que la flor metálica que llevaba escondida en su falda. Nadie se atrevía a entrar, salvo el duque, y aún así las antorchas nunca permanecían encendidas demasiado tiempo en ese corredor. Era como si todo el castillo supiera que allí se guardaba una herida. Inés sabía que la llave no estaba en ningún cinturón de guardia, estaba en la deuda. Si los mercaderes peleaban con la milicia y la guardia vieja desconfiaba de ambos, bastaba con avivar la chispa. Ese mismo día hizo lo que mejor sabía. Dejó que otros hablaran por ella. Una nota anónima apareció en la contaduría acusando a la milicia de alterar los inventarios de grano. Al mismo tiempo, un pergamino casi idéntico circuló entre los soldados, culpando a la mayordomía de robar suministros. Para los veteranos, todo era un insulto a su memoria. Para los nuevos, una ofensa directa. El pasillo de la capilla se llenó de voces enfrentadas, choques de hombros, manos sobre espadas. Inés pasó entre ellos como si fuera invisible, la capa recogida, los ojos bajos. Nadie mira a la moneda mientras arde la mesa de juego. Alcanzó el arco de la capilla y apoyó la mano sobre el hierro frío. El emblema de la rosa tallada en la puerta parecía respirar. El interior olía a polvo y a sangre vieja. No había imágenes de santos, solo 3 objetos en penumbra. Un libro con cubiertas de hierro y espinas, un retrato apoyado en el suelo y un cáliz ennegrecido con restos secos en el borde. Se acercó primero al retrato. Una mujer con los mismos ojos que ella, mirada grave, vestido oscuro. En el marco, grabada a fuego, estaba la misma fecha que en el tallo de la rosa. Inés alzó la mano.
rozó la madera y por un instante sintió como si tocara a su madre en un recuerdo que nunca tuvo. El libro de hierro estaba cerrado con un broche simple. Lo abrió despacio. Entre páginas de cuentas y nombres aparecían marcas de pago a cazadores conocidos como la Orden de la Ceniza, contratados para silenciar rebeliones. Firmas en tinta seca confirmaban la complicidad, una del marqués de Ferrán, otra del duque. El cáliz completaba el testimonio. No era para vino. El sedimento en el fondo tenía un color enfermizo, mezcla de óxido y veneno. Inés volvió al retrato. No podía apartar la vista de esos ojos idénticos. Una idea cortó su mente. Isabel de Albión, el nombre de su madre. La mujer desaparecida la noche en que las parroquias borraron nombres de los registros. El aire en la capilla se espesó. Pisadas sonaron detrás de la puerta. Inés cerró el libro. Colocó cada objeto donde lo encontró y se escondió tras la columna lateral. Un guardia entró a tientas, dejó otra rosa de hierro en el altar y se marchó sin mirar. Era un ritual. El duque no estaba solo en su secreto. Había cómplices que mantenían vivo el recuerdo. Cuando la puerta volvió a cerrarse, Inés salió de las sombras. Tomó la nueva rosa. Estaba hueca. Giró el tallo con cuidado y encontró un hilo de cabello en su interior, oscuro y ondulado, idéntico al suyo. Junto a él, un papel arrugado con una sola frase: «No repitas el error de tu madre». El corazón le golpeó con fuerza, pero no permitió que temblara su mano. Guardó la rosa junto a la otra y salió antes de que el tumulto del pasillo se calmara. Afuera, la discusión aún ardía. Nadie reparó en ella. Subió de nuevo a su torre con pasos firmes. Cerró la puerta y extendió las dos rosas sobre la mesa, una con la inicial del duque, otra con la advertencia. Dos piezas de un juego en el que ella había sido colocada como ficha, pero que empezaba a mover con su propia voluntad. Apagó la vela, se dejó envolver por la oscuridad y murmuró: «Si Isabel cayó, yo no». El castillo respiró hondo, como si hubiera escuchado, y la noche trajo consigo la certeza de que su sangre era el verdadero precio que se disputaban. El amanecer pintó el cielo con un rojo sucio, como si la guerra misma hubiera extendido sus dedos sobre las nubes. Inés se levantó antes que los cuervos. No rezó, no se peinó. Repasó en silencio lo que había encontrado en la capilla. Dos rosas, dos verdades. Una inicial grabada en hierro. Una advertencia con el eco de Isabel de Albión. El resto del castillo despertaba con lentitud, atado a la rutina. Para Inés, esa misma rutina era cuerda floja. El duque no tardaría en reclamarla. Y si él esperaba docilidad, debía recibir todo lo contrario, cálculo. Bajó al patio con paso firme. Los veteranos la observaron con desconfianza. Los jóvenes fingieron no verla. Nadie se atrevía a nombrarla, pero todos entendían lo que era: mercancía. Y una mercancía, si sabe moverse, puede negociar su precio. Lira apareció con ojeras. Le susurró que los rumores crecían. La milicia acusaba a la mayordomía de fraude. La mayordomía hablaba de sabotajes militares, y la Guardia Vieja se preparaba para intervenir. Una chispa más y el fuego prendería solo. Inés lo sabía. No necesitaba encender hogueras, solo colocarse en el sitio correcto. Ese mismo mediodía la llamaron a la gran sala. El duque la esperaba en el estrado, sin compañía, envuelto en un manto oscuro que parecía absorber la luz. No dijo palabra. Sus ojos grises recorrieron su figura como quien mide el valor de una pieza recién llegada a la colección. Ella tampoco habló al principio. El silencio era campo de batalla. Después avanzó 2 pasos, lo justo para que la sala escuchara su voz clara. «No soy trofeo, soy garantía de pago». El eco se perdió en la piedra, pero no en la memoria del duque. Él no respondió. Solo inclinó la cabeza, como si reconociera un movimiento que no había previsto. Al salir de la sala, Inés no volvió sola a la torre.
El cocinero de barba rala se le acercó en un pasillo estrecho. Tenía las manos ásperas curtidas por más que ollas. Con un murmullo rápido confesó que su hermano estaba preso en las mazmorras por deudas impagadas. Inés lo escuchó, no como confidencia, sino como herramienta. Guardó la información y le regaló solo un gesto de comprensión. Más tarde, la curandera del ala sur le ofreció un ungüento para el insomnio. Inés supo que no era remedio sino acceso. La mujer atendía a la milicia nueva y podía moverse entre ellos sin sospecha. Otro hilo en la red. El monje anciano que limpiaba el claustro se detuvo a su paso. Tenía la espalda doblada y los labios resecos, pero sus ojos ardían. Le susurró, sin nombre, que la orden de la ceniza aún respiraba dentro de esas murallas. La rosa no es adorno, dijo, y se alejó con el cubo de agua. Cada pieza se colocaba sola. Inés no necesitaba prometer nada. Solo dejaba caer la impresión de que podía pagar de vuelta lo que otros debían. La rosa de hierro en su falda se convertía en símbolo. Cuando alguien la veía, entendía que había cambiado de bando. Al anochecer, halló un regalo en la puerta de su torre. Otra rosa, más delgada, con un tallo hueco. La abrió con cuidado. Dentro había un mechón de cabello oscuro, idéntico al suyo, y un papel doblado que decía: «No repitas el error de tu madre». La frase se le clavó en la piel. El recuerdo del retrato volvió a su mente. Isabel, con los mismos ojos, atrapada en la capilla como sombra perpetua. Ferran la había vendido. El duque había firmado. La orden había ejecutado. Y ahora los mismos actores pretendían repetir la obra. Inés cerró el papel y apretó la rosa hasta sentir las espinas en la palma. No tembló. El hierro no se dobla con lágrimas. Se miró en el espejo opaco de su alcoba y habló en voz baja, apenas un susurro para sí misma. Si Isabel cayó, yo no. El eco fue su única respuesta. Pero el castillo parecía escuchar. Afuera, las trompas sonaron de nuevo, marcando el relevo de guardias. Inés sabía que el verdadero relevo era otro, el de los papeles, las lealtades, las deudas. Y ella, la moneda vendida, estaba a punto de convertirse en banquera de esas cuentas. Cuando apagó la vela, el pasillo exterior resonó con pasos. El duque pasaba hacia la capilla. Inés cerró los ojos y visualizó el retrato, el libro, el cáliz. No era momento de enfrentarlo, sino de seguir tejiendo. Cada deuda, cada voz que se acercaba a ella era ladrillo en un muro nuevo. La mercancía ya no era mercancía. Se había convertido en quien decide el precio. Y mientras las sombras se alargaban en la torre, Inés entendió que no estaba en Baldoria para sobrevivir, sino para torcer el hierro con el filo de su voluntad. La mañana llegó con un frío que no venía del cielo, sino de los muros. Inés despertó con la sensación nítida de haber soñado un lugar que no conocía. Una sala sin ventanas, un marco torcido, una flor de hierro apoyada como sello sobre un nombre borrado. No buscó su significado. Se calzó en silencio. El sonido de su bota sobre la piedra fue su única misa. Bajó al claustro. Lira la esperaba junto al pozo, los dedos tiritando sobre una libreta húmeda. No hizo preguntas, solo dejó en la piedra un pliego protegido en cera. Dentro, una lista de pagos con la misma caligrafía estrecha de la capilla. Nombres de cobradores, destinos, cantidades repetidas con precisión de verdugo. Entre las firmas, la de Ferran. Junto a ella, el sello de Baldoria. La cera, al partirse, entregó un trozo de verdad que olía a herrumbre. Inés pasó el pulgar por la inicial del marqués como quien palpa una cicatriz. La mitad del castillo respiraba de esa deuda. La otra mitad la escondía. Cruzó el patio antes del primer toque de trompa. El cocinero la interceptó con ojos febriles. Su voz fue hilo. El hermano, preso por un aval que nunca firmó. El escribano del ala este conocía los papeles falsos. La curandera podía entrar en las salas de guardia sin ser contada. El monje sabía plegarias que no se rezan en voz alta. Inés escuchó, asentó, guardó piezas. No prometió nada. La promesa en lugares como ese mata antes que el veneno.
Esa tarde pidió entrar a la biblioteca antigua. No lo hizo por libros, sino por el corredor que la bordea, un tubo de polvo que conecta con la capilla sin tocarla. El guardia viejo que custodiaba la entrada la dejó pasar con una mirada de quien recordaba a otra mujer con los mismos ojos. Inés recorrió estantes de pergamino, topó con crónicas de campañas, impuestos, nacimientos y un volumen sin título guardado al fondo. Lo abrió. No había palabras, solo hojas raspadas hasta sangrar fibra. Al final, una anotación mínima: Isabel, noche de humo. El nombre pesó más que todos los libros. Isabel no estaba solo en la capilla. Estaba en cada cuenta que no cerraba, en cada guardia que baja la vista, en cada rito donde una rosa se deposita sin rezos. Isabel era la deuda primera. Volvió a la torre y por primera vez desde que llegó dejó que el cansancio entreabriera la puerta. Lo que encontró fue más memoria que sueño. Una niña que escucha detrás de un biombo, un hombre con olor a vino que promete devolver lo que no piensa pagar, una mujer de ojos hermosos que cierra la mano sobre una rosa fría. El biombo ardía sin llamas. El hombre reía sin dientes. La mujer no lloraba. Hizo lo que hacen las madres con miedo: esconder el peligro en una flor. Inés se incorporó de golpe. El aire sabía a metal húmedo. Tomó las dos rosas de la mesa y notó una diferencia que había pasado por alto. La más delgada tenía un minúsculo rebaje en la base, invisible a la vista, que encajaba en la espina hueca de la primera. Acopló ambas con un cuarto de giro. El metal pareció aspirar el silencio. El tallo resultante reveló un canal más largo y, dentro, otro papel imposible de ver por separado. Lo desenrolló con la yema del dedo. Era un mapa, no de tierras, sino de pasillos, escaleras, huecos de muro. Un trazo marcaba el camino desde la biblioteca hasta un nicho detrás del retrato de la capilla. Y al lado, una frase diminuta: el marco no está clavado, está sostenido por deuda. La tarde siguiente, el duque convocó a la corte menor a un banquete sobrio. No había música. Había contabilidad. Inés entró sin joyas. No necesitaba brillo para cortar. Observó el rostro de Dorian, ya podía nombrarlo, y vio la exactitud del hombre que sobrevive a su propia casa. No era un monstruo de ojos rojos, era un custodio de pecados ajenos con manos limpias por disciplina. Esa pulcritud era su más honda culpa. Él la miró como se mira una pieza de juego que al fin se reconoce. Inés sostuvo la mirada un segundo más de lo que dicta la cortesía y bajó los ojos para que el salón respirara. No habló, no pedía permiso. Durante la comida, el mayordomo anunció que algunos asientos quedarían vacíos por asuntos urgentes de intendencia. Inés supo que la nota anónima había hecho su trabajo. La mayordomía vigilaba a la milicia se sentía expuesta, la guardia vieja no quería ser memoria de nadie. En ese equilibrio desastrado, un paso medido podía inclinar la sala. En el momento en que los copones pasaron, Inés notó un detalle en el cáliz del duque, un brillo opaco en el borde que ningún vino deja. Esa copa había llevado otra cosa en otro tiempo. El fantasma del sedimento asomó bajo la luz. Inés no apartó la vista, no por acusación sino por lectura. El duque dejó el cáliz y, por primera vez, movió un músculo que no estaba en su control, el de quien recuerda con el cuerpo. No era hora de ponerle nombre al gesto. Era hora de usarlo. Inés pidió retirarse y no se retiró. Bajó durante el cambio de guardia por el corredor de la biblioteca con una lámpara poco encendida. Contó los pasos como en el primer día, midió los silencios, llegó al punto marcado en el mapa de espinas. El muro devolvió una vibración distinta al golpearlo con el nudillo. Empujó en el lugar exacto donde el marco encuentra la piedra. Se dio lo justo. El retrato giró hacia ella como si Isabel hubiera esperado ese roce durante años. Detrás, un hueco del tamaño de un cofre y un estuche largo cubierto por tela aceitada. Inés abrió primero el estuche. Encontró un sello de cera con la rosa y una inscripción al borde. Albión no fue la primera.
Bajo el sello, papeles con nombres ajenos a Baldoria, rutas que van hacia el norte, pactos firmados por manos que no aparecían en las crónicas. Era una red que empezaba mucho antes de Ferran y mucho más lejos que el foso. Tocó el cofre. No estaba cerrado. Dentro cartas escritas con una tinta que el tiempo había resecado en relieve. La caligrafía de Isabel. No eran súplicas, eran instrucciones. Recomienda a una mujer joven hacerse pasar por sirvienta para sobrevivir a un invierno en la costa. Detalla pagos para sacar a un niño de una ciudad sitiada. Describe, con sequedad de contable, cómo distraer a un guardia con cuentas falsas para colarse en una capilla. Isabel no había sido trofeo mudo. Había sido la primera en convertir el amor en herramienta. Cariño que abre puertas, ternura que suelta nudos, cercanía que arranca confesiones. No como engaño frívolo, sino como la única palanca que los muros no saben de dónde sujetar. Inés leyó una línea en voz tan baja que no fue sonido. Fue decisión. Si el amor fue jaula, será ganzúa. Guardó las cartas bajo el manto y dejó el sello en su sitio. Cerró el retrato con cuidado. La madera volvió a dibujar el rostro de Isabel en penumbra. Inés rozó el marco con la punta de los dedos, no para despedirse, sino para cerrar un trato antiguo. Subía los peldaños cuando oyó el roce de botas que no seguían el patrón. No era guardia, no era sirviente. Se escondió en un recodo y dejó pasar la sombra. El hombre llevaba una capa sin insignia y en la mano un paquete envuelto en piel. Caminó directo a la capilla. El corredor olía a aceite nuevo. Alguien había engrasado bisagras con cuidado de amante. Inés volvió a la torre sin encender luz. Extendió sobre la mesa el mapa, las cartas, las dos rosas acopladas. La red ya tenía forma, faltaba tensarla. La noche, esa vez, no pareció enemiga. El hierro en la ventana no sonaba a prisión, sino a instrumento. Inés se permitió un solo gesto de descanso. Apoyó la frente en el dorso de su mano hasta que el pulso bajó de galope a brida. Después se enderezó. La decisión tomó la sala. Acercarse a Dorian no como entrega, sino como prueba. La cercanía era la llave que abre sin tocar. Bajó a la galería donde el duque a veces caminaba solo después de los banquetes. Lo encontró mirando el patio vacío, las manos a la espalda, la cabeza erguida con esa rigidez de quien ha aprendido a no llorar. Inés se detuvo a 2 pasos, ni uno más. No habló de Isabel, no mostró las cartas, no pidió nada. Solo dejó que su presencia llenara el hueco exacto que deja un recuerdo cuando ya no duele y todavía arde. Él no la miró. Ella no insistió. Bastó un segundo para que el aire decidiera por ellos. Dorian exhaló como si llevara años sin hacerlo. No dijo su nombre. Dijo una frase que la piedra devolvió sin perder una sílaba. No fui quien la mató. Fui quien sobrevivió a hacerlo. Inés no respondió. No era confesión lo que necesitaba, sino confirmación. Él había elegido la palabra sobrevivir. En ese verbo cabían obediencias, silencios, firmas al borde de la culpa. Y una voluntad que aún podía romperse o redimirse, salió de la galería sin mirar atrás. La lámpara de aceite se agitó con el movimiento. En la base de la llama, durante un instante, creyó ver otra rosa forjada, no como amenaza, sino como promesa. El castillo dejó de oler a hierro muerto. Por primera vez, olió a hierro al rojo. Y ese calor, si se manipula bien, dobla cualquier arma. La luna no era testigo, sino juez. Cayó redonda sobre los tejados de Baldoria, mientras los pasillos se llenaban de rumores. Inés sabía que esa noche sería distinta. El duque había convocado a todos los que sostenían el castillo en silencio, desde mercaderes hasta capitanes. El banquete prometía más que comida, prometía máscaras cayendo. Entró al salón principal con paso medido. No llevaba joyas ni velo, solo la seguridad de quien ha aprendido a convertir el hierro en palabra. Los invitados la miraron como se mira un secreto incómodo. Los veteranos la recordaban en la torre. La mayordomía la imaginaba como moneda.
La milicia nueva aún no sabía si verla como dama o enemiga. El duque presidía la mesa con la misma calma de siempre, esa calma que esconde tormentas. No sonrió ni habló. Inés entendió que era su turno de mover pieza. Pidió un cuenco vacío y lo colocó en medio del salón. El gesto descolocó a todos. Con voz clara, sin temblor, dijo: «Quien deba algo y calle, que deposite aquí una espina de hierro». Un murmullo recorrió la mesa como viento en campo seco. Nadie quiso ser el primero, hasta que un veterano dejó caer una espina arrancada de su guantelete. Después un mercader, luego otro. En minutos el cuenco se llenó. La sala olía a miedo. Inés sacó de su manto el libro de hierro hallado en la capilla. Lo apoyó junto al cuenco sin abrirlo. Aquí están los nombres. Aquí están las cuentas, pero no vine a leerlas. Vine a ofrecer algo que no encontrarán en esas páginas: salida. Las miradas se clavaron en ella. Inés no necesitaba convencer. La sola visión del libro bastaba. Continuó con voz más baja, obligando a todos a inclinarse para oír. Quien confiese y cambie de bando, vivirá. Quien insista en esconderse tras la orden, será arrastrado por ella. Los rostros se tensaron. Algunos miraron al duque. Él permaneció inmóvil, pero sus manos, apoyadas sobre la mesa, se cerraron apenas. El murmullo creció. La milicia nueva fue la primera en ceder. Uno de sus capitanes se levantó y se inclinó ante Inés, como si su lealtad ya hubiera cambiado de dueño. Los mercaderes, viendo peligrar sus cuentas, lo siguieron. Los veteranos resistieron más, pero el peso del libro los aplastaba. La reunión se convirtió en confesión disfrazada de banquete. Pero la orden no se deja desplazar sin contraataque. Mientras las copas aún tintineaban, un grito rasgó el salón. Lira, la escribana, se desplomaba con el pecho abierto por un tajo invisible. Un asesino disfrazado de criado había atravesado el tumulto. El caos estalló. Inés no gritó. Sabía que ese intento no buscaba a Lira, sino a ella. Movió apenas la mano, indicando a la milicia que ya la respaldaba. Los jóvenes lo entendieron. Rodearon al asesino y lo abatieron con rapidez. El salón quedó helado, impregnado de sangre y silencio. Inés se inclinó sobre el cuerpo de Lira. La escribana aún respiraba, débil, pero no estaba muerta. Ordenó que la llevaran a la torre sur bajo su cuidado. El gesto no era compasión, era estrategia. Quien salva una vida gana más que un aliado. El banquete no continuó. El duque se levantó, su sombra más larga que todos los candelabros juntos. No habló, no se defendió, solo dejó que Inés permaneciera en pie mientras el resto se sentaba. Era una cesión tácita de terreno. Cuando la sala se vació, el eco de botas resonó en el corredor. El marqués de Ferrán había llegado. Más flaco, más gris, con los ojos hundidos en oro inexistente. Traía un rollo de documentos y la sonrisa viscosa de los que aún creen comerciar con sangre ajena. Se inclinó, no por respeto, sino por cálculo. Traigo lo que buscas. Las pruebas, pero exijo lo justo, que mi sobrina regrese conmigo. Inés no mostró sorpresa. Ferrán no sabía que ya había leído esas cuentas, que las firmas en el libro lo condenaban más de lo que él podía imaginar. Su llegada no era amenaza, era oportunidad. Asintió despacio. «Acepto volver», dijo sola, con una calma que desarmaba. Ferrán sonrió como un buitre que cree que la presa aún respira por él. No notó la pequeña alteración. Inés había deslizado un pliego propio entre los documentos. Una cláusula escrita en tinta fresca, incrustada en la maraña de deudas. No era petición, era trampa. La sala entera contuvo el aliento. El duque la miró por primera vez con una chispa distinta, como si entendiera que la joven vendida estaba firmando su propio rescate con el mismo hierro con el que pretendieron marcarla. La moneda volvía a cambiar de dueño. Y por primera vez era ella quien la arrojaba sobre la mesa. La noche en que debía entregarse al marqués fue la más quieta desde que llegó a Baldoria. No había viento, ni trompas, ni voces ebrias en los pasillos. El castillo entero parecía contener la respiración.
Inés descendió la escalera de la torre, con el manto cerrado, las dos rosas de hierro ocultas en el dobladillo. No llevaba miedo, llevaba cálculo. En el patio aguardaba Ferran envuelto en sedas gastadas que pretendían lujo. A su lado, un par de hombres de confianza, demasiado nerviosos para fingir indiferencia. El duque observaba desde el estrado, sin mover un músculo. La transacción debía parecer un simple ajuste de cuentas. Inés avanzó hasta el centro del patio. Entregó al marqués el rollo de documentos que él mismo había traído. Ferran sonrió, satisfecho, hasta que notó la humedad de la tinta en una página intercalada. La desenrolló, frunció el ceño. Antes de poder reaccionar, la voz de Inés lo atravesó, clara y firme. Acabas de firmar cada deuda, cada pago a la orden, cada crimen que intentaste esconder. Los guardias de la milicia nueva irrumpieron. Sujetaron al marqués con violencia medida. Los veteranos no intervinieron. Sabían que ese juego ya no era suyo. Los mercaderes bajaron la cabeza. El peso de la trampa era demasiado. Ferran escupió al suelo, desesperado. Todo lo hice para salvar el nombre de Albión. Tu madre era la culpable. Inés no contestó. El eco de Isabel respiraba en sus cartas. No necesitaba defensa. Solo levantó la rosa hueca y la sostuvo frente a los presentes. El símbolo bastó. La orden había quedado expuesta. El duque descendió del estrado. Caminó despacio hasta quedar frente a ella. No llevaba espada, solo la sombra de su poder. Inés sostuvo su mirada sin parpadear. Durante un segundo, todo el patio fue ese cruce de voluntades. ¿Y ahora qué harás?, preguntó él, apenas audible, más confesión que desafío. Inés respondió con un gesto. Partió la rosa de hierro en dos, dejando que una espina cayera sobre el libro de cuentas abierto en el suelo. El sonido fue pequeño, pero recorrió el patio como un trueno. «El hierro ya no es tuyo», dijo sola. La milicia gritó un viva, los mercaderes retrocedieron, los veteranos se cuadraron. El duque cerró los ojos un instante, como quien entrega un peso insoportable. «Te prefiero verdugo de mis sombras», susurró. No hubo más palabras. Los hombres de la orden fueron arrestados esa misma noche. Los documentos sellados. El marqués, arrastrado como presa hacia las mazmorras que él mismo había alimentado con inocentes. Cuando el sol asomó, la torre norte ya no era prisión, sino baluarte. Inés miró desde la ventana el patio donde todo había cambiado. El pueblo de Valdoria empezaba a murmurar un nuevo nombre, la Rosa de Hierro. No como trofeo, sino como título. Sobre la mesa descansaban las cartas de Isabel y el mapa hallado en el hueco del retrato. Entre sus pliegues, un detalle había pasado inadvertido hasta esa mañana. Una marca al norte, más allá de las fronteras conocidas. Junto a ella una nota breve. La primera deuda no fue aquí. Inés dobló el mapa con cuidado. El hierro podía haberse torcido en Valdoria, pero aún quedaban espinas por clavar. Aferró la rosa partida, guardó la espina en su manto y respiró hondo. El castillo había querido convertirla en trofeo. Ahora le pertenecía como escenario. Y más allá de esas murallas, otro tablero la esperaba. El día comenzó con un murmullo, no de cadenas, sino de pasos que la seguían. No era prisionera, era estratega. Y el amor, esa ganzúa heredada de Isabel, se había convertido en la llave que abría reinos. Valdoria no olvidaría su nombre. Y los que aún guardaban rosas ocultas en el norte tampoco tardarían en escucharlo.